Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el canal os muestro herramienta práctica y económica, pero también os quiero enseñar herramientas que seguramente nunca habéis visto en funcionamiento. ¿Os imagináis saber por dónde pasan las tuberías del baño sin levantar un azulejo? ¿O si la fuga de agua es tuya o del vecino? ¿O cuántas veces has notado un olor a quemado de tu coche o moto y estás preocupado porque no sabes de dónde viene? Pues soy una máquina para todo esto. Y la máquina es la cámara térmica Icmicro E01. Vamos a ver qué contiene la caja. Viene súper bien presentado. Lleva el libro de instrucciones, un certificado de calibración, una extensión de la garantía, la cámara y en esta cajita un cable USB con adaptador tipo C. Vamos a verla en funcionamiento y luego te explicaré todas las funciones del menú. Aquí tengo la unidad exterior del aire acondicionado. Con la cámara térmica podemos comprobar a distancia si está funcionando correctamente. Cuando el equipo está en marcha se aprecian claramente zonas calientes y frías. Los tubos y el compresor suelen aparecer más calientes debido al trabajo del gas refrigerante. Esto es muy útil porque no hace falta acercarse ni desmontar nada. Con solo un vistazo sabemos si el aire está funcionando y si la unidad disipa calor como debería. En esta zona de mi garaje las tuberías del agua van por fuera y gracias a la cámara térmica se ve perfectamente por dónde circula el agua caliente. El tubo destaca con un color más cálido respecto al entorno. Y ahora vamos a verlo a través de los azulejos. Abro el agua caliente. Incluso a través de los azulejos la cámara permite intuir el recorrido del tubo del agua caliente. Esto es muy práctico si en algún momento queremos instalar una estantería, un mueble o taladrar la pared, ya que podemos evitar agujerear una tubería sin saberlo. Y ahora al bajar la cámara hacia el suelo podemos seguir perfectamente el recorrido de la tubería. Se aprecia cómo baja por la pared, continúa por el suelo y hasta se distingue claramente un codo en la instalación. Esta información es muy útil si en algún momento queremos hacer una obra o planificar una intervención, porque nos permite saber exactamente por dónde pasan las tuberías. Ahora pasamos al cuadro eléctrico. Con la cámara térmica podemos ver al momento si algún magneto térmico o cualquier componente esté más caliente de lo normal. Esto es importante porque aunque una pestaña parezca que está abajo y por tanto apagada, podría estar fallando y seguir funcionando sin que nos demos cuenta. En la imagen térmica se ve clarísimo, los interruptores que están activos aparecen más iluminados, más calientes y los que de verdad están apagados se ven fríos, con tonos oscuros. Así podemos detectar fallos, sobrecalentamientos o consumos raros de forma súper sencilla. Muy útil para mantenimiento preventivo y sobre todo para seguridad. Con esta cámara térmica puedes detectar hasta fugas de temperatura en puertas y ventanas. Os enseño esta puerta que da al exterior. La cámara térmica revela perfectamente las pérdidas de aislamiento. La puerta está construida con pequeños cuadros de madera que son más finos que el marco y esa diferencia se ve muy bien en la imagen térmica. Los cuadros aparecen azules, indicando zonas frías. Desde la parte inferior se aprecia un auténtico chorro de aire frío porque entra directamente del exterior. Gracias a la cámara se ve claramente que la puerta está mal aislada y esto explica por qué se nota tanto frío en la habitación. Incorpora un puntero láser para señalar los puntos fríos y calientes que quieras medir. Y tiene un rango de medición de temperatura que va de -20 a 400 grados. Tiene conexión para trípode. Puedes usar uno de fotografía para montarla de forma fija y hacer capturas automáticas o grabaciones durante horas para monitorizar algo como un radiador, calentador o la calefacción de un vehículo y vigilarlo durante horas. Tiene una duración de la batería de 8 horas, lo que te da confianza para trabajar en inspecciones largas sin interrupciones. Con un almacenamiento interno de 4 GB, lo que permite guardar hasta 30.000 imágenes termográficas. Tiene el certificado IP54 que resiste polvos, salpicaduras y caídas de hasta 2 metros. Su resolución térmica es de 96 por 96 píxeles, pero incorpora tecnología Super IR para lograr 240 por 240 píxeles de detalle. Eso significa que puede detectar variaciones térmicas sutiles con claridad y transformarlas en imágenes. Cuando encendemos la cámara térmica, en la parte de arriba a la izquierda aparece la hora.
Justo debajo, en un recuadro negro, tenemos 3 datos importantes. Zen, que es la temperatura del punto central y corresponde al puntero blanco que vemos justo en el centro de la imagen. Max, que es la temperatura más alta detectada y se marca en la imagen con el puntero rojo, que siempre señala el punto más caliente. Y Min, que es la temperatura más baja y aparece indicada por el puntero azul, que marca la zona más fría de la escena. En la parte derecha de la pantalla tenemos la paleta de colores, que es la barra que nos muestra el rango de temperaturas. Arriba aparece el valor máximo y abajo el mínimo. De esta forma, de un vistazo podemos identificar dónde está el punto más caliente, el más frío y la temperatura exacta del centro. Ahora vamos con la interfaz de la pantalla. Para encenderla, mantenemos presionado el botón izquierdo unos segundos, hasta que la pantalla se enciende. Lo mismo para apagarla. Una vez se ha encendido la pantalla, le damos un toque corto al mismo botón y entramos en el menú. Aparece Álbum. Tocamos otra vez el botón izquierdo y entramos en una carpeta. Volvemos a tocar el botón y aparecerán todas las capturas que ha hecho la máquina. Para ver todas las fotos dentro de la carpeta usamos las flechas arriba y abajo que están en el centro. Para volver atrás tocamos el botón derecho. Emisividad. Ajusta según el material que estás midiendo, por ejemplo, suelo, madera, metal. Esto es importante porque cada material emite calor de manera distinta y la cámara necesita saber esto para medir correctamente. Seleccionamos el material, en este caso ponemos suelo. Confirmamos con el botón izquierdo y para salir el botón derecho. Distancia. Ajusta la distancia a la que estás midiendo, por ejemplo 2,5 metros. Esto hace que la medición de temperatura sea más precisa. Configuración de pantalla. En esta sección puedes cambiar qué aparece en la pantalla principal, activando o desactivando elementos según necesites. Ejemplo, vamos a quitar el logo de la marca. Para quitarlo selecciono el logo, tocamos el botón izquierdo para confirmar, volvemos atrás y veremos que el logo ha desaparecido de la pantalla principal. Para ponerlo de nuevo seleccionamos el logo, botón izquierdo para confirmar, volvemos atrás y vemos que el logo ha vuelto a aparecer en la pantalla principal. Distribución de color, histograma, me dice dónde se concentra el calor o el frío en la imagen, como un gráfico de barras invisible sobre la foto. Lineal, colorea toda la imagen según la temperatura, así puedo ver de un vistazo dónde hace frío y dónde hace calor. Super IR, déjalo siempre encendido, es un ajuste del software que mejora la visibilidad de los detalles de la imagen térmica. Paletas, aquí puedes cambiar los colores que la cámara usa para representar la temperatura, según la situación, ejemplo, blanco, negro, yo en mi caso lo tengo en arcoíris. He descubierto un atajo, con la flecha de abajo puedes cambiar directamente la paleta de colores, para según en el escenario que estés, mejorar la visión. Nivel y extensión. Permite definir el rango de temperaturas que quieres mostrar. Ejemplo, si estás buscando un perro y sabes que tienen una temperatura entre 37,5 y 40 grados, la cámara solo resaltará al perro y el resto desaparecerá. Alarma. Puedes poner límites de temperatura. Si algo supera esos valores, la cámara te avisa visualmente. Rango de temperatura. Sirve para afinar si estamos trabajando habitualmente hasta 150 grados. Lo pondríamos ahí. Y afinará mejor la imagen. Y si vamos a trabajar a partir de 100 grados, cambiamos la configuración. Y si no queremos ponerle ningún valor, lo ponemos en autoencendido. Modo de captura. Capturar una imagen. En ese modo haremos la captura dándole al gatillo del dispositivo. O captura programada. Configura intervalos y números de capturas. Ejemplo, quieres que capture cada 5 minutos y el número de capturas 5, ideal para observar cambios de temperatura en un radiador o maquinaria a lo largo del tiempo. Más ajustes. Láser. Puedes encender o apagar el puntero láser para señalar un punto específico. Autoapagado. Si no usas la cámara se apagará sola tras cierto tiempo, por ejemplo en 10 minutos. Reposo automático. La cámara entra en reposo tras cierto tiempo sin uso, por ejemplo 20 minutos. Acerca de, muestra información de la cámara como modelo, número de serie, etc. Guardar registros. Actívalo para que la cámara guarde todas las capturas. Formatear almacenamiento. Borra todo de la tarjeta y deja espacio libre para nuevas capturas. Restaurar dispositivo. Vuelve la cámara a la configuración de fábrica. Idioma. Cambia el idioma de la interfaz, por ejemplo en español.
Y hasta aquí hemos visto todo el menú y las funciones principales de la cámara térmica. Conclusión: si te encargas del cuidado de tu casa y de los vehículos, o eres un profesional de la mecánica, fontanero, electricista, electrónica, mantenimiento, cuando la tengas no podrás dejar de usarla. En cuanto al precio, las cámaras térmicas por sus componentes no son baratas. La E01 es una cámara térmica de entrada básica y cuesta 169,99 euros. No necesitas software de conexión externa. Esto puede ser una ventaja para los que queremos usar las máquinas sin tragarnos las instrucciones que se olvidan al tiempo. Esta es de encender y funcionar, pero si quieres profundizar más en la máquina para sacarle todo el provecho, puedes. Y si quieres ampliar tu caja de herramientas, la Inmicro E01 es la máquina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica, económica y novedosa. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.